Buenos días amigos, recordando un poco que el episodio pasado hablamos sobre los términos hispano y latino. Me han enviado varias preguntas respecto a otros términos relacionados con la identificación nacional o racial. Como dije anteriormente, los términos hispano y latino provienen, el latino de Italia, por supuesto, y el hispano de España. Pero los españoles especialmente usan un término que es poco usado entre nosotros, y es el de Iberoamérica. Iberoamérica comprende la parte de Ibero, que es la referente a la península ibérica, tal como Italia se llama península itálica, el lugar en donde están asentadas dos naciones principales son Iberia, la península ibérica. Ahí están España y Portugal. Y de estas dos naciones hay representación en América, porque simple y sencillamente Brasil, que no habla español, habla portugués, pero pertenece a Iberia. Y también hay algunas otras pequeñas islas o regiones en las cuales no se habla el español, pero esas son menores. Por lo tanto, el término Iberoamérica comprendería desde el norte de México hasta la Patagonia, hasta el sur de América. Es decir, desde el norte de México hasta el sur de la Argentina. Esto sería Iberoamérica. Este término, por alguna razón, no se usa mucho fuera de España, pero es un término que necesitamos explicar. También ha surgido la palabra América. ¿Por qué nos llamamos americanos? Bueno, nos llamamos americanos por una cosa un poco curiosa, que es que cuando Colón vino a descubrir y a colonizar por la parte, como hemos dicho, por la parte del Caribe, entrando por la parte del Caribe, hacia México, que fueron los primeros lugares que se colonizaron, no había idea de qué clase de lugar tenían, no sabían las extensiones de semejante territorio. La segunda parte del mundo no la conocían. Conocían un poco el Oriente, conocían un poco la India, que habían explorado principalmente los portugueses, estas zonas del Oriente también. Los portugueses han dejado allí numerosas muestras de su paso por Oriente, pero en cambio en América, llegar a América a Colón, no había un nombre para destinar, para que se le diera a este lugar. Se les decía comúnmente las Indias, y a veces las Indias occidentales, porque creían que eran semejantes a la India. Bueno, este término América surgió porque un cartógrafo, quiere decir un hombre que hacía mapas, que se llamaba Amerigo Vespucci, era florentino, y pronunciado al español es Américo Vespucio,
viajó varias veces a estos territorios e hizo varios mapas, y esos mapas los firmaba. Y un monje alemán, cuando vio esos mapas firmados por Americo Vespucci, decidió darle el nombre de América. De modo que fue un nombre que le puso un alemán basado en los mapas de un florentino. Esa es la historia de la palabra América. Ningún país de América se llama solamente América. Toda es América, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego. Pero aquí tenemos un problema, porque los países del sur de los Estados Unidos, aunque sean americanos, tienen todos su nombre específico. Por ejemplo, nosotros nos llamamos mexicanos. Hay guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, peruanos, colombianos, argentinos, bolivianos, etc. Todos tienen un nombre específico. Dijéramos que es un nombre de pila y América es su apellido, como si dijéramos. Son americanos de apellido, pero su nombre de pila es ese otro. En cambio, en los Estados Unidos de América hubo un desarrollo completamente distinto, porque aquí comenzaron las pequeñas colonias que venían de Holanda, de Inglaterra, principalmente por razones religiosas. Los que llegaron eran puritanos, y entonces hicieron unas pequeñas colonias, pero cada una de estas colonias tenía un nombre diferente. No había unidad entre ellas, no formaron país. Y por lo tanto, todavía no tenían nombre. Cuando fueron extendiéndose, creciendo, a los indios los fueron poniendo en las reservaciones y fueron comprando terrenos. Por ejemplo, la Luisiana se la compraron a Francia, a México también terrenos, y entonces se hizo este gran país que es los Estados Unidos de América. De modo que los Estados Unidos no tienen propiamente nombre de pila, dijéramos. Sería, en todo caso, estadounidenses. Pero es un nombre muy poco favorable y muy poco simpático. Y entonces los estadounidenses tomaron el nombre de América como si fuera exclusivamente suyo. Y cuando dan algún discurso, por ejemplo, muchas veces terminan diciendo God bless America, God bless America, pero no piensan en el resto de América, piensan en los Estados Unidos. Esa es la América a la que se refieren, no toda la América. Bueno, espero que esto haya quedado un poco más claro, pero ahora me voy a referir a una palabra que por ahí vi que algunos grupos, sobre todo de jóvenes y un poco mal informados, pero también con cierta decisión de activismo político, dicen que no se llaman ni latinos ni hispanos, que se llaman mexicas. Los mexicas que fueron los que poblaron
el centro de México. Aquí tenemos el centro de México, estos mexicas venían en tribus que salieron desde el Colorado, el río del Colorado. Eran tribus que se fueron quedando algunas en el camino, pero los mexicas tenían un mito que les impulsaba a seguir hacia adelante. Este mito era que deberían establecerse en la zona donde encontraran un águila devorando una serpiente. La encontraron y se establecieron ahí, en esa zona del centro de México. Pero estos eran una tribu muy combativa, muy guerrera, y sus dioses eran crueles porque exigían una ofrenda de corazones que los mexicas obtenían tomando presos a los vecinos, a los pueblos vecinos, aunque no fueran mexicas, y hacían las ofrendas sacando el corazón de estos hombres para ofrecerlo a sus dioses. Entonces los mexicas no eran ni un país, porque no estaban en todo México, ni tenían tampoco un poder que los llevara más bien a conquistar, sino a agredir y a tomar tributo de los pueblos vecinos. Cuando Cortés llegó al Valle de México, se cumplió otra profecía que ellos tenían. Esta profecía decía que vendrían algún día hombres blancos y barbados. Esta profecía se cumplió cuando llegaron los españoles. Entonces tenemos dos motivos, amigos, por los cuales los españoles, siendo un grupo pequeño y no muy bien armado, lograron entrar hasta el mismo centro de México. Número uno, la profecía de Quetzalcóatl, de que Quetzalcóatl regresaría y que era blanco y barbado, así como los españoles. Y Moctezuma, que era un hombre religioso y que tal vez era inclusive un poco exagerado, cuando los vio pensó que eso eran los que llegaban por la profecía. Pero hay otro motivo, y tal vez este sea más importante, es que como los mexicas eran una tribu sumamente agresiva y a los demás pueblos los tenían dominados y les exigían, como he dicho, tributo para los sacrificios a los dioses, cuando los españoles llegaron, muchas de estas tribus se aliaron con ellos. Desde que llegaron en los pueblos de la costa de México y en Veracruz, se aliaron con ellos muchos pueblos, les daban comida y los cuidaron. Siguieron su camino hacia la Ciudad de México, y allí cuando llegaron también obtuvieron el apoyo de los tlaxcaltecas. Como he dicho, México no era un país, era una serie de tribus localizadas en esa zona, que era una zona inmensa. Pero cuando Cortés llega, se le agregan los tlaxcaltecas principalmente, que eran también guerreros,
Y entonces Cortés puede luchar contra los mexicas con más facilidad porque tiene el apoyo de estos otros pueblos. Cortés, para afirmar las relaciones entre los tlaxcaltecas y los españoles, según nos dice Bernal Díaz del Castillo en su hermoso libro La verdadera conquista de la Nueva España, porque él estuvo allí, nadie le contó lo que sucedió. Cortés hizo que se casara una hija del cacique de Tlaxcala con uno de sus mejores capitanes. Es decir, que Cortés, con este gesto, inauguraba una nueva raza. No echaron a los indígenas a las reservaciones, sino que se aliaron con ellos, se casaron con ellos, tuvieron hijos con ellos, y por esta razón los mexicanos efectivamente no somos ni hispanos ni latinos. El elemento indígena está siempre presente. El elemento indígena no desapareció, no dejó de existir como elemento compositivo del país, racialmente hablando y socialmente hablando, como sucedió en los Estados Unidos. Con los Estados Unidos, los colonizadores blancos no se casaron con indios, con indias, para formar una nueva raza. Esta es una característica sumamente difícil de entender, sumamente compleja, y que nos marca como diferentes. Hay otras diferencias de tipo, dijéramos, más bien social y político. Por ejemplo, nuestro estilo de vida ya como colonia española o como país independiente, el estilo de vida de casi todos estos países hispanoamericanos tiene un fundamento muy importante, que es la religión. Como decía, la religión fue un elemento que marcó enormes diferencias entre la América del Norte, es decir, América comprendiendo los Estados Unidos, y la América ibera o ibérica o hispánica o latina. Las ciudades, por ejemplo, las ciudades de Latinoamérica, como dice Luis Alberto Montaner, fueron hechas según los planos que hacían los romanos. Había dos calles principales que hacían una cruz, y en medio se colocaba una plaza. Esa plaza era el centro de la vida social, cultural, religiosa. Por ejemplo, se hacía la plaza que se llamaba generalmente Plaza de Armas. Aquí se ponía el templo. Aquí se ponía el ayuntamiento. Aquí se ponían oficinas. Pero esta plaza, que tenía generalmente un kiosco, era el centro de socialización, de reunión del pueblo entero. Porque las celebraciones religiosas a las cuales acudían estaban aquí.
los problemas de políticos acá. Oficinas de algún otro tipo estaban acá. Y acá generalmente se hacían las casas de los ricos. En los Estados Unidos, este tipo de construcción de la ciudad no existió. Los Estados Unidos comenzaron viviendo aislados, pequeños grupos aislados. Pero los estados de América, los países de América, hicieron esta construcción prácticamente todos. Y aquí en San Antonio tenemos un ejemplo importante, que es la plaza que está enfrente de la Catedral de San Fernando, porque esta ciudad fue fundada por canarios, es decir, por habitantes de las Islas Canarias, que siguieron el mismo modelo de ciudad que habían seguido los romanos durante todas sus conquistas. Bueno, amigos, pues espero que con esto tengamos una mejor idea de los países a los que nos hemos estado refiriendo y de la composición sociocultural que tienen, por lo cual al llegar a los Estados Unidos estos grupos, pues con frecuencia les cuesta mucho trabajo asimilarse, porque su fundamento social, político y religioso es distinto. Mi intención era hablar hoy sobre los verbos y sobre los aspectos lingüísticos, pero esto lo dejaremos para la próxima sesión que tengamos, y muchas gracias por ahora.